Estamos al aire. Sí. La representante del Gobierno del Estado de los Derechos Humanos, ¿qué le pareció este foro de denuncias, impunidad y corrupción en la Procuración de Justicia? Bueno, pues yo creo que es un foro que nos deja aprendizajes, ¿no? Hay las personas que han sido víctimas de, de algún tipo de violencia en cualquiera de los ámbitos donde ésta se da, pues bueno, lo que reclaman es precisamente lo que se ha venido reclamando desde hace muchísimos años para las mujeres, la falta de acceso a la justicia. Y yo creo que en la medida en que esos temas se pongan en el espacio público, ¿no? Es lo que nos va a permitir también hacerle frente y también combatirlo, porque durante muchos años la violencia contra las mujeres, que tiene que ver hasta con los asesinatos de las mujeres, que es se puede decir como el extremo de esa violencia contra ellas, ha estado naturalizada y ha estado invisible, como si no se tratara de un delito. Entonces yo creo que foros como estos nos permiten ir desnaturalizando este fenómeno y poniendo el énfasis en el acceso a la justicia. Me parece muy valioso que se den este tipo de foros. Así es como las mujeres hemos ido logrando algunos avances en nuestros derechos, ¿no? Porque mientras permanece oculto, pues nadie lo ve, ¿no? Y tampoco, entonces, si no lo ves, pues tampoco ni lo entiendes ni lo enfrentas. Entonces yo creo que es valioso el que se haga público. Yo, como dije en este mismo espacio, mi obligación es hacer el planteamiento al gobernador del estado. Si bien es cierto que nos encargamos de darle seguimiento y atención a todas aquellas medidas en materia de derechos humanos que le son requeridas al gobierno del estado, bueno, también yo de manera personal tengo un compromiso con el feminismo. Yo milito en el feminismo hace muchos años y pues bueno, también es un tema de derechos humanos, ¿no? Hay que decirlo así. Bueno, continuando con sus palabras, usted se declaró feminista y como lo acaba de reiterar, estando en este movimiento durante muchos años, ¿qué ha faltado? Hay una alerta de género en el Estado, no ha habido atención de parte del Ejecutivo que lo representa Alejandro Murat, porque al contrario de que bajen las cifras de agresión a mujeres y feminicidios, al contrario se están incrementando. ¿Qué falta? Bueno, yo creo que hace falta una política federalizada. No es un asunto que hace algunos años he estado mencionando, porque si bien es cierto que hay intenciones de enfrentarlo, también es cierto que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nació muy pobre, ¿no? Si consideramos que vivimos en un país federalizado y que todo el presupuesto que llega a las entidades federativas es a través de lo que aprueba la Cámara Federal de Diputados, México, el Estado mexicano, no tiene un fondo federal de aportaciones para hacerle frente a un fenómeno de esta naturaleza. Entonces es complicado en un estado como Oaxaca, en donde recauda poco, ¿no? Tener una política pública completa, como yo mencioné hace rato aquí. Se requiere de medidas de protección que requieren también de presupuesto y en ese sentido yo he estado planteando y así ya hemos hecho en un tema específico sobre feminicidio, que el gobernador haya acudido a la Cámara Federal a hacer una propuesta de reforma, y ahora le estoy proponiendo que hagamos una propuesta para que el gobierno federal cree un fondo federal de aportaciones, ¿no? Que garantice una coordinación entre los municipios, el estado y la federación, y hacerle frente a un fenómeno de la magnitud que ha tomado la violencia contra las mujeres, que no es privativo del estado de Oaxaca. Y con eso no quiero decir que no tengamos responsabilidad. Claro que los gobiernos tenemos responsabilidad, pero también es cierto que nació sin un peso la ley, ¿no? Y fundamentalmente los estados del sureste, como Oaxaca,
que recaudamos poco, el 98% de su presupuesto es federal. Si bien es cierto que son nuestros mismos impuestos, el 98% es federal, y entonces me pregunto cómo lo enfrentamos y con qué. Entonces yo creo que hay necesidad que el gobierno federal cree un fondo federal de aportaciones para que podamos enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Continuando, usted integrante del movimiento feminista de hace mucho tiempo, el gobierno del estado acaba de contraer una deuda de 3.500 millones de pesos. Dentro de ellos se reservan 90 millones de pesos para algunos gastos no muy claros. De esto no tenemos ni un peso precisamente para hablar de impunidad y corrupción en la Procuración de Justicia y en el caso de feminicidios en Oaxaca. Bueno, no sé exactamente para qué van a utilizar ese financiamiento, ¿no? Que sí me consta. Me consta que gobiernos anteriores endeudaron el Estado mayormente. Con esto no quiero decir que hay que justificar o no. Yo en esa parte puedo decirle que ignoro exactamente para qué. Pero si a mí me preguntaran, yo diría que pediría que se endeudara para enfrentar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y pediría entonces, igual que todos los partidos políticos que están representados en el Congreso, ¿no?, asumieran su responsabilidad no solamente con la violencia, sino con toda la discriminación de las mujeres, y pudieran endeudarse en todo caso para tener políticas públicas de igualdad y de combate a la violencia contra las mujeres. ¿Qué hace falta? Hace falta, sí, que se construyan espacios de protección de las mujeres, ¿no? Y no hablamos de poco dinero, hablamos de una cantidad, yo creo, considerable para poder hacer frente, pero es una deuda que deben pagar con las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres aportamos, sin considerar la tarea doméstica y de cuidados que hacemos de manera gratuita, las mujeres aportamos el 40% de los impuestos en este país, pero no se ve reflejado en un presupuesto para hacerle frente a la violencia y menos a la desigualdad de las mujeres. Entonces yo creo que hablaríamos en todo caso de una política de redistribución a nivel federal. Otra cosa que me preocupó bastante es que usted confía más en tribunales internacionales que en la propia justicia del gobierno del estado. Pues no tanto que confíe más en los tribunales internacionales. Creo que han sido efectivos en algunos planteamientos. Yo diría que incluso los tribunales internacionales no han incorporado el fenómeno de la violencia contra las mujeres de manera permanente, como sí lo han hecho en otras violaciones de los derechos humanos. Entonces, me parece a mí destacable que haya una persona como Maurilio que lo esté planteando llevárselo a las instancias internacionales. No es tanto que confíe o desconfíe, sino que me parece que también ahí hay que ponerlo sobre la mesa. No está. Hay casos como los que ya mencionamos, el campo algodonero, el de las mujeres tlapanecas de Guerrero, o el de Atenco, pero permanentemente no es una cuestión que esté en el sistema interamericano, ¿no?, ni en los organismos autónomos de derechos humanos. Por ejemplo, en la Defensoría es más fácil que vaya a alguien representado por una organización social a quejarse en contra de un funcionario antes que acepten incorporar a una medida cautelar a una mujer víctima de violencia de género. Eso yo no lo he visto que lo haga la Defensoría, por ejemplo. Pues agradeciéndole esta entrevista, ¿algo más que nos quiera decir en esta tarde? No, pues muchas gracias por la difusión, por el interés, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir, un asunto que hay que sacar es poner este fenómeno en lo público, desnaturalizar la violencia contra las mujeres, no que no se piense que es natural que le estén pegando, que es normal que las mujeres sean discriminadas, y creo que desnaturalizarlo es un paso muy grande para lo que sigue, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que la gente considere que la violencia contra las mujeres es un delito. Eso para mí sería grandioso. Gracias, buenas tardes.